Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Padre, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Hermoso y divino Espíritu de Dios. Oh Santo Espíritu, bendito seas. Mi alma te alaba, mi alma te adora, oh Dios Espíritu. En esta noche pedimos tu presencia, Espíritu de Dios. Amén. Para que al leer esta santa palabra, seas tú permitiéndonos comprenderla, entenderla, podamos discernirla guiados por ti. Así nos abrimos a ti, Espíritu Santo, y te pedimos que selles nuestra mente, que selles nuestro corazón, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Toma poder y autoridad, Espíritu Santo, sobre todo nuestro alrededor. Y permíteme junto a mis hermanos en la fe poder tomar de este momento y de este compartir de la palabra esas enseñanzas gloriosas de vida, esas enseñanzas que nos hacen crecer en la fe, esas enseñanzas que nos permite a nosotros sentirnos cada día más cerca de Dios, esas enseñanzas que nos permite tomar las verdaderas decisiones, comprender de Dios su santa voluntad. Oh Espíritu Santo de Dios, perdona todas nuestras faltas y ofensas. Lávanos y límpianos. Y ponnos en gracia con Dios y es tu santa y bella voluntad. Llévanos de ese fuego poderoso y glorioso a arder dentro de nosotros, como ardieron los corazones de los discípulos de Emaús al comprender la palabra, al entender el mensaje, cuando se lo abrió nuestro Señor Jesucristo. Así queremos, Espíritu de Dios, que enardezca nuestro corazón al comprender la palabra, a vivificarla, al sentirla, a experimentarla. Enséñanos y ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir esta palabra, a gozarnos en ella, a convertirla en nosotros en ese alimento de vida. Que nuestro espíritu se fortalezca, que podamos llenar nuestras vasijas, que se enciendan nuestras lámparas para gloria de nuestro Dios. Llévanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres el que nos viene a recordar el mensaje, tú que nos vienes a recordar y enseñar lo que Él nos transmitió y nos dejó. Tú que nos vienes a dar el verdadero entendimiento y comprensión del mensaje que viene de Dios. Permítenos, Espíritu de Dios, hoy comprender y guíanos a llevarlo a la vida y a la práctica, para que así podamos heredar el hermoso reino de los cielos. Ven, Espíritu Santo de Dios, y guíanos, purifícanos, báñanos con tu presencia de pies a cabeza,
y guíanos en la toma de nuestras decisiones, en nuestra vida, hermoso Espíritu Santo. Glorioso en ti, Espíritu de Dios, guiados por ti, para gloria y honra de tu santo nombre y tu poderoso nombre. Bendito seas, Señor y Dios nuestro. Bendito seas, Santo de Israel. Gracias. Ponemos esta noche en tus manos. Que sea tu poder, tu grandeza y tu autoridad manifestándose en cada uno de mis hermanos para que ellos entiendan y comprendan. Y aquellos que han de escuchar en diferido, para que tú te manifiestes en ellos. En ellos que se disponen con fe, a los que han de escuchar con fe, en cualquier momento y en cualquier lugar. Que sea con tu poder, oh Dios, por el poder de tu santa palabra y por la fe de cada uno, que se manifieste tu glorioso Señor, obra misericordiosa y grandeza en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Señor y Dios nuestro, que en lo alto es grande y poderoso, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, una noche más, bienvenidos. Seguimos en el capítulo número 5 de Jueces. Vamos a ver el capítulo número 5 de Jueces. Veníamos hablando en el capítulo número 4 sobre Débora, que era la profetisa que en ese momento estaba el Señor por medio del Espíritu dándole revelación para que Débora, junto con Barak, que era el hombre que estaba como en la cabeza junto con Débora, dirigiendo la conquista, dirigiendo en ese momento la conquista del pueblo de Israel. Porque estamos ahora mismo en ese tiempo, era en tiempo de conquista, o sea, se estaba expandiendo Israel. Estaba conquistando la tierra que Dios les había prometido a ellos. En ese momento estaban en esa plenitud. Ya había muerto Josué, ya había muerto Otoniel, que fue uno de los hombres que suscitó el Señor después de haber enviado cautivo al pueblo de Israel, quien había caído en idolatría contra el Señor. Le suscitó entonces un libertador llamado Otoniel. Luego volvieron, duraron 40 años, como dice uno, 40 años en paz y con el Señor, y a los 40 años esa generación volvió y cayó. El Señor los llevó otra vez cautivos, no podían seguir conquistando más tierra y duraron entonces cautivos ahora ya no 8 sino 18 años. Después de los 18 años clamaron a Dios y Dios les suscitó otro libertador llamado Ahod. Y allí conquistó varias tierras y les dio 80 años de libertad y de paz. Pero después volvieron a caer. Llegaron entonces hasta que llegó el tiempo de los jueces. Había una mujer llamada Débora que era profetisa, guiada por el Espíritu Santo, tenía revelaciones por parte de Dios. Y tomó a Barak, hombre de los escogidos por Dios, para ir con ella a la guerra. Barak era el que iba delante como del ejército, era como el comandante del ejército y en ese momento era ahí el que dirigía. Débora le iba a indicar. Entonces es más o menos lo que es el resumen más o menos de lo que llevamos hasta aquí del capítulo 4. Vamos a mirar entonces, vemos que en el capítulo 4 entonces ellos van a la batalla. Débora les dice, ve sin temor que Dios no los entrega. Barak toma, a pesar que eran más numerosos que ellos, él cree en la palabra que Dios le da a Débora y conquistan. Ellos ganan. Ellos ganan la batalla y conquistan ese territorio. ¿Ya? Entonces ya en este capítulo 5 entonces comenzamos con el cántico de Débora, que dice entonces, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas.
Versículo número 1 dice: en aquel día cantaron Débora y Barak, hijo de Abinoam, el siguiente canto. Los príncipes de Israel al frente, ofrece el pueblo su vida. Bendecid a Yahvé, escuchad reyes, prestad atención príncipes, que yo cantaré a Yahvé el Dios de Israel. Cuánto tú, Yahvé, saliste de Seir, avanzaste desde los campos de Edom, se estremeció la tierra, los cielos gotearon, y las nubes se disolvieron en agua. Se derritieron los montes a la presencia de Yahvé, aquel Sinaí a la presencia de Yahvé, el Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, estaban desiertos los caminos, y los viajeros caminaban por senderos tortuosos. Faltaron en Israel los caudillos, faltaron hasta que me levanté yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Mientras elegían a nuevos dioses, la guerra llegó a las puertas, y no se veía ni escudo ni lanza entre 40 millares de Israel. Mi corazón ama a los príncipes de Israel, a los que se ofrecen dentro del pueblo. Bendecid a Yahvé. Los que cabalgáis sobre asnas blancas, los que os sentáis sobre alfombras, y los que vais por los caminos, cantad. En los abrevaderos, libres ya del estruendo de los arqueros, allí se canten las justicias de Yahvé, la justicia de su imperio en Israel. Pues entonces pudo bajar a las puertas el pueblo de Yahvé. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona el himno. Levántate, Barak, hijo de Abinoam. Toma presos a tus apresadores. En aquel tiempo descendió el resto de los nobles del pueblo. Yahvé bajó hacia mí con los valientes. De Efraín vinieron los que derrotaron a Amalek. Detrás de ti, Benjamín, entre tu gente. De Maquir llegaron los jefes. De Zabulón los que llevan la vara del mando. Los príncipes de Isaacar bajan con Débora. Isaacar marcha al lado de Barak. Se arrojan al valle en pos de sus pisadas. Mas en los distritos de Rubén hubo grandes deliberaciones. ¿Por qué quedaste en tus apriscos para escuchar los balidos de los rebaños? En los distritos de Rubén hubo grandes deliberaciones. Galaad descansaba allende el Jordán, y Dan no se separaba de sus navíos. Aser habitaba en la ribera del mar, y reposaba junto a sus pueblos. Mas Zabulón es un pueblo que expone su vida a la muerte. Lo mismo que Neftalí sobre las alturas del campo. Vinieron reyes y dieron batalla. Lucharon entonces los reyes de Canaán, en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, y no tomaron plata por botín. Desde el cielo lucharon los astros, de sus órbitas lucharon contra Sisa. El torrente Quizón los arrastró, el torrente viejo, el torrente Quizón. Pisa firme, oh alma mía. Se rompieron los cascos de los caballos en la veloz huida de sus guerreros. Maldecid a Meroz. Dice el ángel de Yahvé: malditos sus habitantes, porque no vinieron en socorro de Yahvé, a socorrer a Yahvé con sus valientes. Bendita entre las mujeres sea Jael, mujer de Ber, el cineo. Bendita entre las mujeres que viven en tiendas. Agua pidió él y ella le dio leche. En vaso de príncipe le sirvió nata. Tomó su mano el clavo y su derecha el pesado martillo. Dio el golpe a Sisa, le rompió la cabeza, le machacó y atravesó las sienes. A sus pies él se encorva, cae y queda tendido. Se encorva a los pies de ella y cae. Donde se encorva allí mismo queda muerto. Por la ventana tras las celosías
se asoma la madre de Cícera y clama: ¿por qué tarda en venir su carro? ¿Por qué tan lerda la marcha de sus cuadrigas? Las más sabias de sus damas le contestan y ella misma se da la respuesta. Habrán hallado botín que está repartiendo, para cada guerrero una joven o dos, vestidos de color para Císara como despojo, vestidos bordados, de varios colores como botín, despojos de diversos colores, 2 veces recamados para la esposa. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé, y los que te aman brillen como el sol, cuando sale con toda su fuerza. Y el país tuvo descanso durante 40 años. Este capítulo de 5 del libro de Jueces es solo el canto que acabo de leerles, que es el canto de Débora después de haber conquistado. Y ellos, después de haber conquistado el país, y mira que aparece un protagonismo, 2 mujeres allí junto a Barak, aparecen protagonistas en esta historia de conquista. Entonces aparece Dios poniendo a la mujer parte allí para ayudar al pueblo de Israel. Eso demuestra la importancia que Dios no tiene a la mujer rezagada como muchos intentan hacer creer que Dios tenía a la mujer rezagada. Dios le ha dado privilegios grandiosos a la mujer, sino que a cada quien le ha repartido unas funciones las cuales hay que saber respetar y delinear. Vamos a ver el libro entonces de Jueces 6, porque lo que leímos fue un canto de Débora, que fue parte de Débora como cantando una historia de lo que sucedió. Y después de todo eso le dio el Señor 40 años al país. Bien, en el capítulo 6 de Jueces, después de haber leído que el capítulo 5 es un canto de Débora por la conquista, y después que Dios le dio 40 años, vamos a leer en el capítulo número 6 de Jueces. Entonces dice: los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Yahvé. O sea, después de 40 años que les había dado paz, ¿sí? Después que les había dado descanso, después de esos 40 años dice: los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Yahvé, y los entregó Yahvé en manos de Madián por 7 años. Por 7 años los entregó. La mano de Madián pesó sobre Israel de tal manera que los hijos de Israel, por miedo a los madianitas, se hicieron los antros que se hallan en las montañas, las cuevas y los lugares fortificados. Habrán escuchado ustedes que, por ejemplo, Elías, el profeta Elías, vivió en una cueva. Bueno, mucha gente no conoce esa historia de Elías. Duró viviendo en una cueva. ¿Cuántos años fue que duró? 20 años, ¿verdad? Me corregirán ustedes. 20 años en una cueva. En una cueva también fue alojado un tiempo nuestro Señor Jesucristo con la Virgen María y José. Duró ahí un tiempo viviendo en una cueva. Entonces ya aparece aquí de dónde aparecieron todas esas cuevas donde vivían ciertas personas. Que no es un mito donde las personas vivían en cuevas. No. Sí es cierto que había tiempos donde las personas vivían en cuevas. Dice aquí que lo hicieron los pueblos de Israel tratando de huir de los madianitas. ¿Ya? Hicieron esas cuevas en las montañas, en los lugares fortificados. Pues cuando Israel había hecho la siembra, subían contra ellos Madián y Amalek con los hijos de Oliel. Acampaban frente a ellos y destruían los productos de la tierra hasta la región de Gaza, no dejando Israel sustento alguno, ni oveja, ni buey, ni asno, porque llegaban con sus ganados y sus tiendas, numerosos como las langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían al país para devastarlo. Con lo que Israel fue muy debilitado por los madianitas
y los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Entonces mire que después de 40 años hicieron lo malo a los ojos de Yahvé. ¿Qué era lo malo a los ojos de Yahvé? Que ellos tomaran y se postraran ante otros dioses. Les dio 7 años de castigo, donde no prosperaban, no le daban los cultivos, estaban socavados, el enemigo los tenía en sus manos, ¿sí? Andaban con miedo. Hoy Dios ya no nos da ese castigo, de enviar ese castigo. Pero sí existe, para aquellos que viven idolatría, apartado de Dios, sí existe un castigo. Pero es el castigo que forja quien se aleja de Dios, no porque Dios te lo dé. Porque recuerden que el enemigo vino a destruir, a matar y a robar. Entonces, cuando tú no estás en la cobertura de Dios, quien entra a tomar presa, a hacerte presa, es el enemigo. Hoy en el Evangelio, para los que leyeron el Evangelio de hoy, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, yo oro por los que tú me diste. No oro por los del mundo, ni los que están en el mundo. Y esa palabra es muy diciente. Está orando, no. O sea, primero nos dice ahí que no todos van a ser salvos. Ni todos son hijos de Dios. Ni todos van a entrar al reino de los cielos. Eso es muy claro. Y que el Señor oraba y le pedía al Padre por los que Él había tomado. Y los que el Padre había tomado son porque el Padre toma algunos. Bueno, me imagino que el Padre tiene en cuenta lo que hay en los corazones. El Padre tendrá en cuenta pues parte de la vida. Pero aquellos que están consagrados y que han dedicado su vida consagrado al enemigo, pues obviamente no van a estar ahí. Entonces, hay un pueblo que está en las manos de Dios, que dice: yo las cuidé, Padre, porque tú me las diste. Porque Él es el buen pastor y las cuida. Entonces, Dios no nos está dando los castigos del Antiguo Testamento, pero existe un castigo que está dentro en lo que es el ser humano. Porque cuando tú te alejas de la presencia de Dios, consagrándote a las cosas del mundo, y tú me dirás: ¿y cuándo? ¿Cómo yo me consagro a las cosas del mundo? Tú te consagras a las cosas del mundo cuando tú te dedicas a perseguir los objetivos del mundo. Ahí estás consagrado. Cuando yo estoy en pro de lo que el mundo está ahora mostrando y que es lo que la gente quiere, tú estás consagrado a eso. ¿Sí? Cuando tú dejas a Dios a un lado para dedicarte a conseguir algo que es del mundo o que está dentro de lo que es el mundo y te alejas de Dios, pues estás consagrado al mundo. Allí tú abandonas la obra de Dios o abandonas la consagración a Dios y entras ¿qué? Entras a ser parte, entonces apartarte. Y el enemigo ahí te toma como presa. Entonces ahí viene el castigo. En los tiempos antiguos Dios mandaba que los enemigos tenían cautivo al pueblo de Israel y le arrasaban y le quitaban los cultivos, el sustento, no les iba bien. Bueno, en el día de hoy muchas personas les comienza a ir tan mal, mira, hay personas que tienen mucho dinero, pero no son felices. Hay personas que tienen muchas cosas y viven trastornados, tienen que comprar pastillas para dormir, tienen que comprar tratamiento para poder descansar, no están tranquilos. Entonces viven azotados y socarrados por lo que tienen y por lo que buscan. Y tienen un estilo de vida el cual ni les permite ser feliz, ni tranquilos, ni vivir en paz. Lejos de la luz. Y pueden conseguir muchas cosas, porque muchas cosas materiales en realidad las da el príncipe de este mundo. Recuerden que Luzbel le ofreció a Jesús que reinado en este mundo. O sea, que tú tengas mucho dinero, que tengas mucho poder, no te lo está dando Dios,
Satanás, eso es lo que ofrece Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. Y mira, si a nuestro mismo Señor Jesucristo le ofreció en el desierto, solo póstrate ante mí y yo te daré el reinado sobre esas naciones. O sea, él tiene el dominio sobre lo que es el oro, la plata, el poder en la tierra. Por eso es que creemos que todos esos hombres que han llegado a niveles tan altos son los más ricos del mundo, los grandes empresarios y todo ese nivel de riqueza desbordada. Eso no te lo ha dado Dios, porque Dios no te va a dar aquello que te va a alejar de Él. Entonces, si todos esos poderosos del mundo no pertenecen al pueblo de Dios, entonces, y son los más poderosos, entonces, ¿quién les dio esa riqueza? Entonces, es para que se den cuenta, porque la gente mide la bendición de Dios es en términos materiales. La bendición de Dios no tienes que medirla en términos materiales. Ese es en el aspecto en el que menos deben medir la bendición de Dios. La bendición de Dios no la mides en términos materiales, sino en términos espirituales. Si tú tienes una comunión con Dios, tú estás diciendo, estoy bien, estoy teniendo experiencias con el Señor, yo siento el regocijo de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, no guardo rencor en mi corazón, me es fácil perdonar. Para mí es tan deleitoso y tan fácil poder ayudar hasta a mis enemigos, a los que necesitan. Me siento tan feliz haciendo estas cosas de la oración, estando en las cosas de Dios. Tú estás diciendo, ahí estás viviendo una experiencia que te está indicando interiormente que estás ahí en el camino. Y Dios te comienza a hacer rico espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú comienzas a tener vivencias espirituales grandiosas y poderosas. Y eso es lo que Dios te quiere hacer rico. Te quiere hacer rico en bondad, te quiere hacer rico en misericordia, te quiere hacer rico en amor. Y Dios te puede dar para que tengas, porque Dios nos da todo lo necesario. Porque Dios no tiene hijos holgazanes, porque los dos puntos extremos no son de Dios. Ni aquellos que viven tan poderosos que no saben ni qué hacer con el dinero. Hay gente que tiene tanto dinero que no les alcanza la vida para gastárselo, muchos poderosos. Eso no viene de Dios. Dios puede que te dé grandes bendiciones, pero ese nivel no. Entonces no te desvivas en adquirir tanto que el buscar tanto eso te deje de tener a ti una vida con tu familia, sobre todo una vida con Dios. Eso no viene de Dios. Si esto que lo que estás persiguiendo te está quitando el tiempo para Dios, para tu vida, tu familia, tu matrimonio, lo que es para ti, eso no viene de Dios. Si no lo persigas, córtalo. Porque no hay nada que te aleje de Dios y sea bueno. No hay nada. No puede ser. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un proyecto. Pero si eso te aleja de Dios, eso no viene de Dios. Y muchas personas a veces están diciendo la bendición de Dios. Esta es la bendición de Dios, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está teniendo hijos en el adulterio y que la bendición de Dios. No, eso es una bendición de Dios. ¿Quién les dijo eso? ¿Cómo están tan ciegos la humanidad que tienen los hijos en el adulterio, tienen los hijos en la fornicación y que la bendición de Dios? Se volvió un fenómeno social decir que es la bendición de Dios tener un hijo en el pecado. Eso se llama una humanidad ciega que no ha comprendido. En los antiguos tiempos, un hijo del pecado era un hijo, ¿cómo le decían los hijos del pecado en los antiguos tiempos? Le decían bastardo. La palabra ya no lo usó más nuestro Señor Jesucristo, pero ante Dios sigue siendo bastardo. A menos que esa persona se vuelva a Dios, que es ahí donde cancela. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo se cancela eso. Pero si la persona no se vuelve a Dios, ante Dios sigue siendo bastardo. Y tenemos una generación donde hay tantas personas, jóvenes e hijos, bastardos. Donde tenemos una generación donde las personas están viendo normal tener hijos en el adulterio y la fornicación. Y eso ante Dios no está bien. Pero como no les está sucediendo lo de los antiguos testamentos, entonces creen que están haciendo bien. Entonces no están haciendo bien. Y ante Dios no está bien. Entonces, no nos está castigando como el Antiguo Testamento. Pero cuando hacemos todo eso, nos apartamos de Dios, ¿qué pasa? El enemigo toma presa sobre nosotros. Y el enemigo te va a ayudar siempre a que tú, porque ese es el objetivo de él,
Eso es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Luzbel cuando estaba en el desierto? Si tú te postras ante mí, si tú me reconoces a mí como tu Señor, yo te entrego el dominio de todas estas naciones. Díganme ustedes que muchos que han escuchado de estos artistas, cantantes, empresarios, mucha gente que ha pedido y se ha consagrado a Satanás, han hecho consagraciones para obtener mucho poder y dinero. ¿Qué les ha dado? Poder y dinero, mucha fama. ¿Quién se lo dio? Eso es lo que da Satanás, poder, dinero y fama. Si tú eres una persona que estás persiguiendo poder, dinero y fama, estás persiguiendo a Satanás. Pero si tú persigues el amor, tú persigues el servicio, tú persigues la piedad, estás persiguiendo a Dios, estás consagrándote a Dios. Entonces, eso sí están dentro de la mano de Dios. Eso sí están ahí, como dice, dentro de los que el Señor hoy dice en Juan 17, Señor, te pido por los que están en mis manos, no por los que están en el mundo. Porque no se ruega por lo que, el Señor dice, no ruega por los que están en el mundo y están lejos, no, por lo que tú me has dado. Y los que tienen el sello del Señor son los que el sello del Señor, son los que allí llega la oración. Entonces tienen que tener en cuenta, entonces, cuando nos apartamos de Dios, el enemigo viene y él nos rodea, nos quita, hace lo que hizo con el antiguo Israel, te socava, no te deja crecer, no te deja conquistar, pero sobre todo no te da tranquilidad a menos que te entregue. Te va a llevar a ¿qué? Siempre te va a apretar tanto que tú llegues ¿qué? A corromperte. Hacer lo que hacen las niñas y jóvenes de hoy, vender el cuerpo para conseguir lo que quiere, eso es lo que él busca. Como hombre, tener que matar para conseguir el dinero y comprarle la neverita y las cosas a tu mamá. Y muchas madres hoy bendicen a sus hijos, ay, qué hijo tan bueno, porque matando a otros, va y que le compra a la mamá la nevera y los muebles. Van y roban para conseguir en la casa lo que necesitan. Y esa no es la enseñanza correcta. ¿Ya? Esa no es la enseñanza correcta. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que estás persiguiendo. Porque así el enemigo también viene y te lleva y te conduce para que entres. Y él te va a conducir siempre a que tú aceptes y vivas conforme a eso. Y tú comienzas entonces o a hacer eso o a aceptar aquellas cosas que te van a poner en contra de Dios. Entonces, por ejemplo, practicar la homosexualidad o defender la homosexualidad. Practicar el aborto o defender el aborto. Practicar la eutanasia o defender la eutanasia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Practicar el adulterio o defender el adulterio. Practicar la fornicación o defender la fornicación. Y ahí va una lista de las cosas en las cuales eso es lo que te lleva a hacer. ¿Y cuál es el gancho más grande para tenerte creído que tú estás bien? ¿Qué pasa? Te deja a ti y te pone que tú vayas a la iglesia. Entonces tú sigues en ese estilo de vida, creyendo en eso, defendiendo eso, pero tú vas a la iglesia. Entonces ahí él te tiene, ya te tiene, como dice, entraste en el engaño perfecto. Porque tú viviendo conforme a lo que Satanás quiere que tú vivas y cómo vivas, tú vas allá donde Dios a pedirle a Dios y creer que estás bien ante Dios. Y como dice, caminas por el camino ancho y vas hacia un barranco. Porque en el camino angosto no estás yendo. Y lastimosamente podríamos decir que hay un número grandísimo que camina así. Consagrado lo del mundo, defendiendo lo del mundo, pero creyendo que porque van los domingos a la misa, se borró todo y no, Dios tiene que aceptarle todo. Que porque van un domingo a misa y dan una monedita, creen que la prosperidad que están teniendo gracias a la extorsión, al robo, a la corrupción que viven, creen que viene de Dios. Porque fueron y dieron allá una ofrenda, entonces creen que es que Dios les está dando todo ese dinero que roban por la corrupción, la extorsión, quitándole a otros, ¿no? O porque van allá y les dicen, vengan y siembren para que Dios los bendiga. Entonces creen que el dinero que están obteniendo de eso, no, señor. Dios no bendice tinajas vacías, apréndanse eso.
Dios no bendice tinajas vacías. Y las tinajas no se llenan llevándole dinero a Dios. Las tinajas se llenan llenándole del aceite del Espíritu. Las tinajas se llenan con la palabra de Dios. Las tinajas se llenan con oración. Las tinajas se llenan con arrepentimiento. Las tinajas se llenan con el Espíritu Santo, la comunión, que es el aceite que se derrama. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecirlo a ustedes? Van con las tinajas vacías, pero van con mucho dinero. No, ¿qué va a bendecir Dios esas tinajas vacías? Les puede presentar mucho dinero. A Dios no le interesa el dinero de ninguno de nosotros. ¿Acaso Dios es un mendigo para estar pidiendo? ¿Qué le puedes dar tú a Dios si Él es el dueño de todo? ¿Qué le puedes dar tú? ¿Cómo que pretendes tú comprar un milagro a Dios? Y eso es lo que le están enseñando hoy los ministros y predicadores de la tierra. Pagar por un milagro, pagar por una bendición. Y eso ante Dios, eso es ante Dios lo peor que pueden hacer. Tratar de ir y comprar una bendición de Dios. Porque eso es legalizar la compra de una bendición de Dios. Ven, pacta aquí para que Dios te bendiga. Ven y siembra aquí para que Dios te prospere. Ven y siembra para que Dios te dé la casa. Imagínense, Dios recogiendo las cuotas iniciales de las casas. Dios recogiendo las cuotas iniciales de los negocios. ¿Y cómo le llega ese dinero a Dios? Y no dijo el Señor, darle a César lo que es del César. Y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? La obediencia. ¿Qué es de Dios? El amor. ¿Qué es de Dios? La entrega. ¿Quién dijo que el dinero es lo que Dios pide? ¿Dónde viste nuestro Señor Jesucristo haciendo una oración enseñándole a los apóstoles el ofrecimiento del dinero para entrega a Dios? Eso no es así. Entonces, no crean ustedes eso ni practiquen eso, porque están ofendiendo grandemente a Dios quienes están. Y si ustedes lo están llevando a eso, pues no lo practiquen. Sí, y es cierto que muchos ministros y predicadores lo están haciendo, pero ustedes son hombres que hoy están escuchando, mujeres que hoy están escuchando. No sigan eso. No vuelvan nunca a dar un dinero por cuestiones que tengan que ver con pedirle a Dios. Para absolutamente nada. No incurran en ese gran pecado y ese gran error. Porque por usted, para que Dios le dé, usted no tiene que dar nada. Ahora, pero Dios pide diezmo y ofrenda, sí, pero no es para bendecirte. Dios lo pide porque Él dice, yo quiero tener una familia donde todos mis hermanos, donde todos mis hijos se puedan ayudar mutuamente. Entonces Él pide que dé diezmo y ofrendas para que nos ayudemos, para que ustedes como hermanos se aprendan a amar, se aprendan a darse mutuamente, que ustedes aprendan a sostenerse mutuamente como les estaba ayudando en los antiguos tiempos. Esa es la finalidad de los diezmos y las ofrendas. Él dice en la palabra de Dios, para el que tiene mucho, no le sobre. Y para el que no tiene, nunca le falte. Sino que existe un equilibrio. Pero no es la mentalidad de que con eso es para que Dios me bendiga y me dé más. Eso es, yo no sé quién se inventó el concepto de que lo doy es para que Dios me bendiga. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Cuando Pablo, pero es que Pablo dice en la palabra que el que da mucho, mucho recibe. Hay una cita que no me acuerdo exactamente cómo dice, pero el dador que dice, hay que dar mucho para que Dios mucho nos dé. No tiene que referirse Pablo a eso. Pablo se refiere que cuando tú eres una persona que da con amor a todos tus hermanos, pues obviamente va a mirar que tú eres una persona que sabe administrar. ¿Y qué hace Dios con los que saben administrar? Él dice, en este hombre no hay avaricia. Mira que yo le doy 100 y él coge para él 50 para todos sus gastos y los 50 que tiene. ¿Qué dice? Ahí hay un buen administrador. ¿Y qué hay que hacer con el buen administrador? Le doy más. Pero no es por el hecho de dar, porque hay mucha gente que da mucho, pero está dando migajas. No tiene que ver con ese hecho. Entonces, obviamente, el que da mucho con amor, como Dios manda, pues Dios sabe recompensar, pero no es por el hecho de un canje que Él dio, yo le dio, no. Dios también tiene, ¿para qué? Para ayudar a qué? A administrar. Y Dios mucho les da, ¿para qué? Porque saben administrar. Ahí está el ejemplo. A uno le dio 10 monedas. ¿Qué hizo el de 10 monedas? Dio 10 más. Le dijo, ese es. Lo felicitó. Al que le dio 5, ¿qué hizo el de 5?
le dio 5 más, lo felicitó. En cambio, el que le dio 1, ¿qué hizo? La enterró y no le dio nada. ¿Qué le dijo? Siervo inútil, ¿por qué no lo metiste al banco para que por lo menos te diera intereses? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos distribuir la riqueza, sepamos administrarlas. Y nos ha dado ¿para qué? Para darlas, compartirlas con el necesitado. No para que se enriquezcan los que predican, no para que se enriquezcan los ministros. Ellos pueden tomar para la necesidad, pero no para enriquecerse como lo hacen hoy. Y descaradamente justifican que ese es el salario de ellos. Pues pobre de ellos, porque ya tienen su salario y en el cielo nada tienen que cobrar. Y ya es hora que nosotros vayamos dejando de apoyar tanta abuso de todos estos predicadores y ministros que solo saben es pedir dinero y dinero, pero más tontamente uno que sigue dándole y dándole. No, llévaselo al que lo necesita, llévaselo al que verdaderamente lo necesita. No te pongas a apoyar eso de creación de templos. Dios nos mandó a hacer templos. Y ese es el ahora, hacer templo y templo. Una persona ahora no hace sino se aprendió la Biblia, hizo un cursito de teología y abren una iglesia de garaje. Y después comienza a pedirle a la gente para sostener la iglesia de garaje. Se les hizo pequeña la iglesia de garaje, entonces vamos a alquilar un local. Entonces allá le pone carga al pueblo. Vamos, entonces den dinero porque tenemos que sostener el arriendo, la luz y todo eso. Entonces, y después vamos a comprar un lote y después vamos a construir. Y ahí los llevo. Y vas a pedirle un pobre, a pedirle un mercado. ¿Y qué le dicen los pastores? No, vamos a pedirle a Dios a ver para que Dios te ponga. Oye, si tienes ahí, ¿cómo que le vas a pedir a Dios? Son tan descarados que teniendo dinero ahí no son capaces de darle al pobre, sino que dicen, vamos a pedirle a Dios para ver si te da. Vamos a pedirle a Dios para que Dios te dé. Descarados. ¿Quién dijo que eso es la obra de Dios? Si Santiago dice, ¿cómo es posible que tu hermano necesitado te vaya a pedir y tú le digas que Dios te bendiga y lo mandes sin haberle dado nada, pudiendo haberle dado? Eso es lo que hacen hoy los pastores. Eso es lo que hacen muchos predicadores. Lo que le dicen a la gente es, vamos a orar por tu necesidad, teniendo ellos para darle de los... Teniendo ellos allí, ¿para qué? Para darle de eso de allí. Entonces, ojo que todos estos hombres que predican en la tierra, en las iglesias, están haciendo eso. Eso se ha vuelto común entre todos. Entonces tienen ustedes que saber discernir que allí donde están pidiendo tanto dinero, ustedes no lleven, salgan volando de allí. Todos esos idólatras al dinero, salgan volando de allí. Hay que ir y entregar por amor, porque nuestro Señor Jesucristo lo entregó gratuitamente. Gratuitamente tenemos que entregarlo por amor. Entonces no debemos ser presa del enemigo, porque ahí es que el enemigo tiene presa a la mayoría de la gente. La gente hoy por dinero vende el cuerpo, la gente por dinero vende la conciencia, la gente por dinero vende el alma. La gente por dinero está dejando su vida de ser quienes son y entregarse todo totalmente. Venden sus valores, venden su ética, se corrompen tan fácilmente. ¿Por qué? Por el dinero. Es el que lo administra, verdaderamente es el maldito Satanás. Y tienen que dejar salirse de sus fauces y de sus garras. Tienen que salirse de sus fauces y de sus garras. No se dejen llevar. Porque eso sí, como hizo con el pueblo de Israel, así hacen nosotros, pero a nivel espiritual. Te vas subyugando, volviéndote adicto a esos poderes del mundo y te vuelve. Y mira lo que sucede. Una mujer, no me acuerdo qué fue, una influencer, le cerraron su canal que tenía en Instagram, no me acuerdo qué fue, y entró en depresión porque le cerraron el canal de Instagram. Imagínense usted dónde hemos llegado. Donde las personas hoy pelean por un me gusta, por la cantidad y todo eso. Bueno, entonces vamos viendo fenómenos donde cómo los va llevando cada vez a volverse más esclavos de las cosas que él va metiendo y que les va llevando. Y ahí van caminando como esclavos, sin darse cuenta, sin poder discernir cómo los esclaviza y cómo los tiene rodeados el enemigo. Así tenía rodeado en los antiguos tiempos y así no los deja prosperar y seguir adelante. No los deja seguir adelante. Entonces viene y dice aquí, porque llegaban con su ganado y sus tiendas entonces los madianitas y no dejaban prosperar a los israelitas, se le comían los cultivos
y lo devastaba. Cuando los hijos de Israel clamaron a Yahvé a causa de Madián, envió Yahvé un profeta a los hijos de Israel que les dijo. Entonces aquí aparece en la historia, la primera historia del profeta. ¿Ya? Entonces, recuerda que ellos antes se le había sucedido lo mismo, habían sido apresados por el enemigo, permitió el Señor por haberse entregado a los ídolos, Dios los entregaba. ¿Ya? Y el enemigo los azotaba. Ahora ellos gemían a Dios, Dios tenía compasión, misericordia, que también sucede hoy. Dios tiene mucha misericordia. Por eso les digo, es hoy. Es hoy. Si tú sientes que tu vida no tiene la paz, no tiene la fe, no tiene la fuerza, gime a Dios, clama a Dios. Pero tienes que comenzar a romper con todo eso que te tiene apegado, para que veas cómo Dios suscita dentro de ti un cambio. Cómo Dios suscita de ti dentro una fuerza, un fuego, algo nuevo, te renueva, te levanta. Pero tienes que romper. Hay que romper con todos esos lazos y esos nudos que tenemos. Entonces mira, el pueblo de Israel clamó a Dios y le suscitó. Entonces envió Dios un profeta a los hijos de Israel que les dijo. Y el profeta les dijo: así dice Yahvé, el Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto, sacándoos de la casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de todos los que os oprimieron. Los expulsé delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Yahvé vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, pero no habéis escuchado mi voz. Mira el papel del profeta aquí, ¿cuál fue? Fue exhortar al pueblo de Dios sobre lo que Dios había hecho en ellos, lo que quería. No como los profetas de hoy. ¿Cuál es la palabra de los profetas de hoy en día? Hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esa casa, hermano. Siembra aquí que Dios te va a dar un carro y te va a dar 2 por ese que tú des. Y esas son las profecías hoy de los supuestos profetas. ¿Qué te dicen los profetas de hoy? Tranquilo que todo está bien, tranquilo que todo va de maravilla. Yo recuerdo que antes que llegara la pandemia, había uno que decía, que un supuesto profeta que decía que el próximo año, que era el 2020, era el año 2020. Y el 2020 era el año de la visión perfecta. ¿Ya? Porque tú sabes que cuando uno le mide la visión, el número que utilizan los que le miden uno la visión es 2020. Si tú tienes una visión 2020, quiere decir que tienes una visión perfecta. Entonces ellos decían, es el año 2020, es el año en que Dios nos va a prosperar. Es el año de la visión en grande y soñamos en grande y va a suceder. Y mire, y eso habían todos los profetas, esa cantidad diciendo, todo va bien, Dios va a prosperar. Y eso es lo que ellos dicen. Prosperidad, casa, carro y prosperidad y papeles y viajes, y eso era. ¿Qué sucedió en el 2020? No se aparecieron, ridículos quedaron todos, pero la gente todavía le seguía creyendo, viendo cómo Dios permitió eso para darse cuenta que son simplemente unos que habladores, que se hacen llamar, que simplemente son esos hombres que quieren es ganar fama, simplemente despojarlos, que son unos usurpadores, que no son ningunos profetas, ahí prometiéndole, y llegó el tiempo de la pandemia. Ahí se quedaron inmutados y nadie se dio cuenta. Y yo sí me acuerdo de todo eso. ¿Para qué? Para darme cuenta y confirmar que en realidad todo el que se haga llamar profeta lo que es un usurpador. Todo el que se haga llamar profeta hoy en día es un hombre que los está engañando. Salgan corriendo de ahí. Dios no, en este tiempo no hay profeta. Y más esas mujeres que se hacen llamar profetas. Salgan corriendo de ahí. Eso no viene de Dios. Tengan hoy el discernimiento y la claridad. No existen profetas. Un profeta, mira lo que hacía un profeta. Un profeta escuchaba la voz de Dios. Iba a exhortar al pueblo de Dios para dirigirlo. Dime qué profeta hoy en día exhorta al pueblo de Dios para dirigirlo según lo que Dios manda. Porque los profetas hablaban era lo que Dios mandaba. Dime qué profeta hoy escucha la voz de Dios. Ninguno. Los profetas eran enseñados por el mismo Dios. ¿Qué profeta hoy dice que los enseñó Dios? Ninguno. Ellos van a una escuela de Biblia y teología y le enseñan una teología que es ¿quién? Por otro hombre, que viene por una sucesión y donde hay división. Entonces,
¿Qué van a creer ustedes en profetas? No crean en eso. Son unos vividores de la fe, son unos engañadores. No crean en profetas, no existen profetas. Los profetas venían a exhortar, llevar el mensaje directamente que escuchaban de Dios, dirigir el pueblo de Israel, exhortarlo, llevarlo, decretar lo que Dios mandaba. Solo lo que Dios les mandaba hecho. Ese era el papel del profeta. No ponerse, imagínense ustedes a Elías, Eliseo, a Isaías, prometiendo lo que prometen hoy. La firma, los papeles, que la casita, que... No, por favor, no vayan a caer. Entonces dice en el versículo 11, vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de la familia de Abiezer, cuando Gedeón, su hijo, estaba batiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo, Yahvé está contigo, oh valiente héroe. Gedeón contestó, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sucedido todo esto? Mira que está hablando como si estuviera hablando con una persona normal. Cuando los ángeles descienden del cielo a la tierra, ellos toman apariencia humana normal, como si estuviera hablando con una persona normal. ¿Ya? Entonces mira que él comienza a hablar y lo ve como una persona normal. ¿Ya? Si Yahvé está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos sus prodigios que nos han contado nuestros padres diciendo, no nos sacó Yahvé de Egipto? Mas ahora Yahvé nos ha abandonado y entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo, anda, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo quien te envió? Mas él le dijo, Señor, ¿con qué he de salvar yo a Israel? Mira, mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Yahvé le respondió, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuese un solo hombre. Entonces él le dijo, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me des una señal de que eres tú quien hablas conmigo, y no te retires de aquí hasta que yo vuelva hacia ti y traiga mi ofrenda para ponerla delante de ti. A lo cual respondió, yo me quedaré hasta que vuelva. Fue Gedeón y aderezó un cabrito y con una efa de flor de harina coció ácimos. Luego puso la carne en un canasto y echó el caldo en una olla y los llevó para presentarlos debajo del terebinto. Y le dijo el ángel de Dios, toma la carne y los ácimos, ponlos sobre esta peña y echa sobre ellos el caldo. Y él lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del báculo que tenía en la mano y tocó la carne y los ácimos, y salió fuego de la peña que consumió la carne y los ácimos. Luego el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Viendo Gedeón que era el ángel de Yahvé, dijo, ay de mí, Señor Yahvé, pues yo he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Yahvé le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar a Yahvé y lo llamó Paz de Yahvé. Este altar está hasta el día de hoy en Ofrá de Abiezer. Entonces mira que escoge el Señor a uno de los más pequeños, el más joven, para llevar la misión, Gedeón, el más pequeño de esta familia. ¿Sí? Gedeón lo toma el Señor. Mira que se le presenta por medio de su ángel. Por medio de su ángel. Y que así hace el Señor. Hoy en día, la experiencia a veces que tenemos con el Señor tienen que venir de parte del Señor por medio de su ángel o por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Así es que suceden esas experiencias hoy en nuestra vida, en las personas. ¿Ya? Entonces Gedeón, un pequeño joven, lo toma Dios ¿para qué? Para ir y liberar a su pueblo. Y dice en el versículo 25, en aquella misma noche dijo Yahvé a Gedeón, toma el toro de tu padre, el toro segundo que tiene 7 años,
y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, y corta la acera que está junto a él, y edifica un altar a Yahvé tu Dios sobre la cumbre de este peñasco según lo dispuesto, y tomando aquel segundo toro lo ofrecerás en holocausto con la madera de la acera cortada. Te mira que los mismos dentro del mismo pueblo de Israel tenían un Dios, tenían un animal edificado a Baal. Le tenían un ídolo edificado a Baal al cual se postraban. Ya no le oraban a Dios, sino que se postraban. Y así está mucha gente. Tienen el ídolo en medio de ellos y les están quejando contra Dios. Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? Así es exactamente la radiografía de los hombres y mujeres de hoy en día. Tenemos el ídolo guardado, enterrado con nosotros, y le estamos diciendo a Dios, ¿por qué me sucede esto? Tienen el ídolo anclado en el corazón. Y el ídolo a veces es el apego a una persona. El apego ¿qué? A un trabajo. Tienen que a un proyecto, algo. Pero están tan atados a algo. Tienen ese ídolo allí. Y lo que hacen cuando se dirigen a Dios siempre es para quejarse por qué les sucede eso. Entonces cuando vienen los sucesos tristes, entonces vienen las quejas. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es ese buen Dios? Pero dime, ¿en qué momento adoraste a Dios? ¿En qué momento consagraste tu vida a Dios? ¿En qué momento entraste en el redil de Dios y te permaneciste en obediencia al redil de Dios? Si no estás en el redil de Dios, estás en las presas del enemigo, que te suelta, te tira y te jala, que te da vuelta, te golpea, te tira y todo eso. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Te mira, Gedeón se preguntaba, ¿y por qué? ¿Dónde está ese Dios de Israel? Pero mira, vamos a ver que es que ellos, los padres de Gedeón, toma el toro de tu padre, el toro segundo que tiene 7 años, y derriba el altar Baal que pertenece a tu padre. El padre había edificado ¿qué? Un altar para Baal. Y Dios mandó a derribarlo porque Dios es un Dios celoso. Dios no puede estar allí bendiciendo si tú tienes un ídolo, si tienes algo que interfiere ahí. Si has edificado delante de ti para tu vida algo que es un altar, ¿cómo va a entrar Dios allí? No puede hacer Dios morada dentro de ti si tienes un ídolo o tienes un altar levantado al enemigo. No va a poder Dios hacer morada allí. Entonces lo primero que hay que reflexionar, si tienes allí la morada de Dios, si no te dan las cosas, si tú ves que todo va hacia atrás, que todo está tan mal, tienes que mirar si tienes altares al enemigo y por tanto no tienes la mano de Dios actuando sobre ti. Tienes que comenzar a mirar y cortar ello. Hay gente que ha ido a brujos, espiritistas y chamanes. Y esos mismos pies y esos mismos brazos que llegaron allá hasta para pagar a un brujo son los mismos que van a una iglesia a poner el mismo billete, otro billete, para pedirle a Dios. Entonces van allá donde el brujo a pedirle para atar sobre, no sé, la otra mujer que está saliendo con el esposo, o a la mujer, a la otra que le tiene envidia, o a la competencia del trabajo, entonces para que les vaya mal. Y van con otra ofrenda a donde Dios, a pedirle la ofrenda a Dios, porque con eso ya borraron todo eso. O sea, la humanidad vive todos los días creyendo que llevando ofrenda de dinero está poniendo las cosas en orden delante de Dios. Y lo que están es pagando su propia condenación. Porque Dios conoce los corazones y sabe lo que hace cada uno. Aunque los otros, el sacerdote no se da cuenta dónde estuviste, Dios sí sabe dónde estuviste. Y una persona que va donde un brujo tiene su espíritu, el espíritu de vida ya no mora dentro de ellos durante 40 días. Ojo lo que les voy a decir. Cuando usted recurre donde un brujo, a que le lean las cartas, el tarot, el chocolate, el café, el tabaco, espiritista, todas esas acciones de brujería, de hechicería, de consagración, todo eso, 40 días se aparta de usted el espíritu de vida. Y si usted
en esos 40 días llegase a morir, usted no irá a la luz, no entrará al reino de los cielos. Ni que se haya arrepentido en esos 3 días, no señor. 40 días su espíritu queda manchado. Usted está marcado, como diría uno, usted tiene un sello allí que lo identifica que usted lo que hizo fue buscar, fue el brujo. Así tan grave como eran los antiguos también, y ahora es mucho más grave. Yo creo que ahora es mucho más grave que una persona vaya donde todos estos brujos y chamanes, queda un sello durante 40 días, los cuales si te llegas a morir, eres apartado del reino de los cielos. Los que llegan y caen en adulterio durante 7 días, el espíritu de vida vive apartado de ellos. Y no vale confesión, tú te puedes ir a confesar. Bueno, lo hiciste con arrepentimiento, pero estás a merced que durante esos 7 días, si te llegas a morir, puedas apartarte del reino de los cielos. Y los que viven en fornicación también, el espíritu de vida no mora dentro de ellos, 7 días. Así que la humanidad, imagínense ustedes, hay gente que cree que está viviendo en el reino de los cielos y murió en fornicación y murió en adulterio. Los que viven en unión libre viven en fornicación. Los que viven en matrimonio civil viven en fornicación. Los que se rejuntaron viven en fornicación. Aquellos que se casaron con un divorciado o una divorciada viven en adulterio. Entonces, ojo, porque recuerdo una vez un caso. Yo recuerdo una vez un caso, una historia real, lo que les voy a contar. Se murió el papá de una amiga. Resulta que el papá de la amiga tenía doble hogar. Iba a la casa de ella, pero tenía otra casa en una ciudad muy pegada aquí de esta. Resulta que el señor murió. Bueno, cuando yo voy allá a la misa para darle el pésame a mi amiga, resulta que el hombre iba con la otra mujer, no con la que se casó, sino con la otra mujer en la cual vivía, que ya también tenía hijos. Iba a esa iglesia donde ese sacerdote y le gustaba dar que buenas ofrendas al sacerdote. Y él iba y lo veía allá. Entonces yo recuerdo que él estaba dando un discurso donde decía, no, que este hombre venía y se veía que esa unidad venía con su esposo y a veces con sus hijos, y que ese matrimonio tan bonito, y echando flores y todo eso, no sabiendo. Entonces el sacerdote comenzó a decir en pocas palabras que ese hombre ya estaba en el cielo. Por eso es que no podemos decir eso, porque nadie conoce la vida del otro y mucho menos el corazón. Eso fue un ejemplo palpable. Resulta que el mismo sacerdote le tenía tanto cariño, pero él no conocía, él lo dice en su error, él no conocía la situación del hombre, como en la ciudad, la otra ciudad donde él vivía, era una ciudad muy pequeña. Es más, él salió en la comitiva de la iglesia hacia el cementerio, era cerquita, porque eso era una ciudad muy pequeña, y de la iglesia al cementerio, eso es como, ¿sabes? Que cuando esos municipios que son chiquitos, alrededor del parque está todo, está el banco, está la iglesia, está todo eso, y ahí cerquitica, no muy lejos, está el cementerio. Bueno, salió hasta allá, hasta el cementerio, y ahí llegó. Cuando él llega allá y todo eso, alguien le dice al sacerdote eso, y se acerca, y creo que él llama a la amiga mía, y yo me entero es por eso, porque la amiga mía me dice, se entera allí, cuando va a enterrar, que el hombre era casado con otra mujer y que esta eran hijas y aquellos también, y él quedó estupefacto. Por eso es que uno no puede darle santidad a nadie. Nadie conoce la vida del otro. Por eso uno no puede decirle a nadie bueno, porque uno no conoce la vida del otro. Por eso nadie puede decir está en el cielo. ¿Cómo vamos a decir que está en el cielo? Cuando hay mucha gente que murió abiertamente en fornicación y en adulterio, robando, matando, o bueno, haciendo tantas cosas, idolatría, y ya estamos diciendo que está en el cielo. La realidad es otra. Son más los que están descendiendo que los que están subiendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en desobediencia, poca consagración a Dios, poca entrega a Dios. Si no, mire,
Usted entra, por ejemplo, a un live donde haya predicación, hay poquita gente, pero váyase a un live donde haya espectáculo o cosas, eso está que se atiborra, que no cabe, que ¿cómo es que? Esa cantidad de personas. Henry, Y ahí te das cuenta tú hacia dónde se dirigen los intereses de la humanidad, hacia dónde se dirigen los intereses de las personas. Eso es esa es una gran perdición hacia donde está llevando el pueblo de Dios. Entonces mira que Gedeón se preguntaba lo mismo, pero no sabía, mira, tenían un ídolo en medio de ellos. Y así sucede, a veces en las casas tienen ídolos, en la vida de cada uno tienen ídolos, en los matrimonios tienen ídolos. Si los matrimonios están en crisis, debe haber un ídolo. Si en los hogares hay crisis, debe haber un ídolo. Tienen que comenzar a discernir y a reflexionar cuál puede ser el ídolo que puede haber en nuestra casa. ¿Qué iba a decir don José? buenas noches. Que precisamente el sábado en la predicación, el sacerdote donde yo voy, estaba diciendo que el pontífice que murió ya estaba al lado de Dios abogando por nosotros. Ya lo están preparando y preparando a la gente para santificarlo también. Ya en esto lo nombran santo también. Así es, ese gran problema que tiene la iglesia de canonizar a personas que no les conoció la vida ni conoció los corazones. No debemos nosotros por eso a nadie santificar ni a nadie darle esa corona, solo a Dios, y esperar que Dios se la dé a los que Él determine si a quién le va a entregar corona. No, Pero Henry, ¿cómo la saber gente, si nadie conoció la mente y el corazón de esa persona? Henry, la gente mismo cree, y es que el sacerdote ya fue allá al cielo para saber que el que murió está allá al Sí, lado como de que, exacto, ¿cómo puede él tener la veracidad y decir eso si él no lo ha visto y Dios no le ha revelado eso? ¿Cómo pueden decir? Simplemente porque fue papa, eso no es ¿cómo es que? Una aseguranza para decir que está en el cielo el hecho de haber sido papa. Al contrario, entre más alto tengas tú supuestamente el rango, más severa serán que el juicio de Dios. Y ellos tienen que, sobre su espalda, muchas cosas. Por ejemplo, ellos canonizaron hombres. Eso ante Dios no es grato. Ahí está ahí un gran problema. Él, mira que dijo que la bendición para las parejas del mismo sexo, eso, imagínense ustedes, eso es gravísimo ante Dios. Él permitió al principio que las personas que estaban en adulterio pudieran comulgar. Eso es gravísimo ante Dios. Entonces, yo no puedo dar veracidad, pero son cosas que uno se pone a pensar, la cosa no es como la pintan. Bueno, entonces nuestro Dios le dijo, ve y coge entonces y edifica un altar a Yahvé tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, según lo dispuesto, y tomando aquel segundo toro lo ofrecerás en holocausto con la madera de Ashera cortante. Mire que Dios le pidió, para que se borrara lo anterior tienes que hacer un holocausto, que era lo que hacían en los antiguos tiempos, ofrecer un sacrificio. Hoy nosotros tenemos, para poder cortar los ídolos, tenemos que hacer un sacrificio, pero ya no tenemos que ir y matar un novillo, matar un toro, no. El sacrificio que Dios quiere, dice en la palabra de Dios, es que circuncidemos nuestros corazones. El sacrificio es el sacrificio de ¿qué? De negarnos a nosotros mismos, de negarnos al mundo. ¿De cuál sacrificio? De abandonar los placeres del mundo. ¿De qué sacrificio? De que seamos capaces simplemente de entregarnos a Dios y abandonar todo eso. Esos son los sacrificios que Dios pide. Ya no tenemos que ofrecer nada de esos sacrificios. Pero sí sigue existiendo que Dios espera de nosotros nuestro sacrificio. Nuestro sacrificio. Y sobre todo tienes que sacrificar ¿qué? Lo que antes era lo que te acompañaba, y esos ídolos, todo eso que tenía alrededor de eso, tienes que romperlo. Tienes que sacrificar todo eso. Y tomar tu propia cruz y seguir. Entonces dice, tomó Gedeón 10 hombres de entre sus siervos e hizo lo que Yahvé le había mandado. Pero por temor a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad no lo hizo de día sino de noche. Cuando al día siguiente madrugaron, los hombres de la ciudad vieron derribado el altar de Baal, cortada la Ashera que había junto a él y el toro segundo
ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Se preguntaban entonces unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Investigaron y buscaron y se les dijo: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Por lo cual los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, pues ha derribado el altar de Baal y cortado la ashera que estaba a su lado. Pueblo terco, rebelde y necio. Estaban viviendo que nada se les daba, los cultivos nada, se les robaban todo, no podían conquistar y seguían en su rebeldía. Mas Joás respondió a todos los que estaban delante de él: ¿queréis acaso combatir por Baal? ¿Pretendéis vosotros salvarle? Quien se atreva a luchar por él, que muera antes que llegue la mañana. Si él es Dios, que luche por sí mismo contra el que ha derribado su altar. En aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, porque decía: luché Baal con aquel que ha derribado su altar. Tomó Madián y Amalek, los hijos del oriente, se coligaron, pasaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, el cual tocó la trompeta, y se juntaron los de la familia de Abiezer para seguirle. Envió también mensajeros por todo Manasés, y ellos se juntaron para seguir. Envió además mensajeros de Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales salieron a su encuentro. Y dijo Gedeón a Dios: si quieres salvar por mi mano a Israel, como has dicho, he aquí que voy a poner un vellocino de lana en la era. Si solamente el vellocino se cubre de rocío, quedando todo el suelo seco, conoceré que salvarás por mi mano a Israel, conforme has prometido. Así fue. Cuando al día siguiente se levantó muy temprano para exprimir el vellocino, sacó el vellocino tanta agua que con ella llenó una taza. Dijo entonces Gedeón a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo una vez más. Permíteme repetir la prueba con el vellocino solamente esta vez. Te ruego quede seco el vellocino en tanto que en todo el suelo haya rocío. Y así lo hizo Dios en aquella noche. Quedó seco el vellocino solo, y en todo el suelo hubo rocío. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos el capítulo 6. Entonces mira que Gedeón le pide a Dios una confirmación. Algo para aprender muy importante de eso. Nosotros estamos en una guerra constante. Nosotros estamos en medio de un combate espiritual. La palabra de Dios dice que no estamos en guerra contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades espirituales que están en los aires y en los abismos, que salen ¿para qué? Para crear en nosotros la confusión, para crear en nosotros la enfermedad, la miseria, la destrucción, todo lo demás. Todo eso lo manda Satanás y todos esos espíritus que trabajan ¿para qué? Para destruir. Y algo que nosotros debemos saber es siempre tener esa comunión con Dios para pedirle a Dios la confirmación. Hay cosas muy importantes en la vida en las cuales nosotros debemos pedir confirmación. ¿Ya? Sobre todo para orar cosas importantes en la vida. Por ejemplo, al tomar una pareja, es muy importante tomarse el tiempo. Eso no es a la carrera simplemente porque vi unos ojos lindos, porque vi, ay, esos brazos tan grandes de ese hombre, mejor dicho. Ay, mire ese hombre tan alto, tan acuerpado, que me hace reír. No, eso es lo más gracioso. Ay, se ve que es tan bueno. No. Si usted es una mujer cristiana, usted ya no puede dejarse llevar por estándares del mundo. Que porque tiene el carro, que porque es bonito, porque me hace reír, que porque tiene un título que estudió. No. Usted tiene que coger conforme a lo que Dios tiene estipulado para usted, el que es de conveniencia para ti. No lo que a mí me guste, necesariamente es lo que me conviene. Y por eso es que existen hoy tantas uniones y matrimonios fallidos, porque escogemos lo que nos gusta. Y no es lo que nos gusta, es lo que nos conviene. Es la pareja idónea. Y muchas veces la pareja idónea no es la que te va a hacer sentir mariposas en el estómago.
no es la que te va a mantener a ti con esa efervescencia, no. Obviamente tiene que gustarte, te va a gustar y te vas a sentir bien y vas a compaginar, pero no necesariamente tiene que ver con eso, porque eso a veces son los estándares por los cuales cogemos. Hay gente que dice, déjate guiar del corazón, lo que el corazón te dice. ¿Y qué dice la palabra del corazón? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Lo dijo el mismo Dios. Engañoso y perverso. ¿Y cuál es el mensaje y cuál es el consejo que te dan las personas hoy en día? Escucha tu corazón. Ay, el corazón se ríe cada vez que le echo un chiste, se ríe. Ay, el corazón alegre. Ay, ese es, el corazón me dijo que ese es, porque me hizo reír. Ay, el corazón me dice que es porque es que me invita a comer y me habla tan bonito y es, me mantiene, mejor dicho, y habla tan bonito. El corazón me dice que ese es. El idóneo no es lo que a ti te gusta, no es lo que te haga sentir bien. No, muchas veces. Obviamente el idóneo te va a hacer sentir bien, pero no tiene que ver solamente con eso. También tienes que ponerle, como dice, sabiduría. Entonces, eso de pedirle confirmación a Dios no ha pasado de moda. Lo que pasa es que hay que saber tener tacto y mucha comunión con el Espíritu para tú poder discernir las señales. Porque te aseguro algo, que todas esas cosas Dios te da a ti la confirmación. Dios te da a ti para eso. Para eso y muchas otras cosas que son importantes en tu vida. Si son importantes en tu vida, conforme a la voluntad de Dios, te aseguro que Dios te da respuesta. Porque hay cosas que tú le vas a preguntar a Dios si te puede confirmar, pero eso no tiene, son cosas como dice, no tiene que ver nada con esencial para edificación de tu fe. Lo que quiero decir es, todo aquello que sea para edificación de la fe, te aseguro que Dios te va a mostrar. Pero eso que no es para edificación de la fe, sino simplemente porque tú quieres saber, por como dice, por curiosidad, no. Dios no entra en eso. Pero todo lo que sea importante en tu vida de edificación, de tu fe cristiana, de tu vida para tu salvación, Dios te lo va a mostrar. Eso tenga usted la plena fe y certeza y pida a Dios para que lo guíe y para que le muestre, porque es muy importante. Así hizo Gedeón, quiso que Dios le confirmara para él poder actuar y para seguir. Así también nosotros en la vida a veces para tomar decisiones y actuar, pidamos a Dios la confirmación. Bueno, aquí terminamos entonces el capítulo 6. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.